Buenos días, buenas noches, muchachos. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de torsión con un tema bastante interesante que es el de diseño de ejes de transmisión. Entonces nosotros cuando hablamos de diseños de ejes de transmisión en ingeniería mecánica, hablamos de básicamente eh, de diseño hablamos de dos temas: selección de diámetros, mucho de geometría y selección de material, ¿vale? Entonces, básicamente cuando nosotros nos hablan de una selección de un motor, por ejemplo, nosotros siempre estamos pensando dimensionar ese motor eh, con una potencia, ¿vale? Entonces hay una ecuación fundamental para esto del diseño de ejes de transmisión, que es esta que tenemos acá. Potencia es igual al torque por la velocidad angular W. Entonces esa velocidad angular W se refiere a la velocidad de rotación. Comúnmente en la industria se da por RPMs. Normalmente se da por RPMs. Cuando hablamos de un torque siempre hablamos también de un torque generado capaz de generar por el motor en sí, pero entonces el torque por esa velocidad angular me da una potencia. Antes de avanzar hablemos un poco de potencia. Entonces de potencia nosotros tenemos varias formas de medirla en los diferentes sistemas. En sistema internacional nosotros tenemos que es el watt, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de watt, estamos hablando de potencia en el sistema internacional. Y cuando hablamos de caballos de fuerza, estamos hablando de potencia en el sistema inglés, ¿vale? Entonces, hay algunas cosas que tener en cuenta antes de avanzar en cuanto a las unidades. Entonces, decimos que un caballo de potencia, si un caballo de fuerza es igual a 550 pies por libra sobre segundo y a 6600 pulgadas por libra sobre segundo. Hay que tener en cuenta esto porque nosotros cuando vayamos acá a meterle el torque que nosotros normalmente calculamos, los torques que nosotros hemos calculado hasta ahora para el sistema inglés, por ejemplo, han sido en libra pie o libra pulgada. Entonces, cuando metamos un torque de esos, tenemos que tener en cuenta entonces esta conversión, ¿vale? Y pues también sabemos que un caballo de potencia va a ser igual a 745.7 watts cuando querramos convertir al sistema internacional. Entonces en el sistema internacional nuestro torque normalmente va a estar dado en newton por metro o newton, sí, normalmente en un newton por metro. Entonces cuando nosotros en esta ecuación le metamos las unidades en newton por metro, pues no habrá ningún problema, vamos a obtener watts. No tendremos que hacer esta conversión interna del sistema inglés, ¿vale? Y del sistema inglés al sistema internacional, pues podemos pasar con esta igualdad, ¿vale? Hemos hablado del torque, de la potencia, ahora vamos a hablar de la velocidad angular. Para que esta ecuación funcione, esa velocidad angular debe ser dada en radianes por segundo. Entonces, hace unas clases pasadas vimos lo que eran los radianes. Nosotros aprendimos a convertir, recordamos cómo convertir radianes a grados. Entonces, la velocidad que nos den angular tenemos que convertirla a radianes sobre segundo para poder aplicar esta ecuación de potencia, ¿vale? Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa velocidad angular, esta que tenemos aquí, W, va a ser igual a 2pi por la frecuencia. Eso es tal vez un tema que ustedes debieron haber visto por allá en física mecánica, tal vez en los primeros semestres, y de pronto creo que lo mencionan en el bachillerato, pero bueno, acá lo mencionamos nuevamente. Entonces decimos que acá la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Esa frecuencia, entonces, ¿en qué viene dada? Las unidades de esa frecuencia es lo que se conoce como los hertz. Los hertz,
que a su vez los hertz son equivalentes a 1 sobre segundo o segundo a la menos 1, ¿vale? Entonces, cuando nosotros nos den la rotación, por ejemplo, en hertz, nosotros podemos simplemente multiplicarla por 2pi y tendríamos la respuesta de una vez ya en radianes sobre segundo, ¿vale? Usualmente en la industria no se dan las unidades en radianes sobre segundo para este W, se dan es por RPMs. Entonces nosotros siempre vemos unas medidas de velocidad angulares en RPMs, revoluciones por minuto. Entonces hay una forma fácil para convertir RPMs en Hertz. Decimos que un RPM es igual a 1 sobre 60 Hz, o que es lo mismo que 1 sobre 60 segundo a la menos 1. ¿Vale? Entonces podemos pasar de RPM a Hertz fácilmente, y con los Hertz podemos sacar con esta ecuación cuánto sería los radianes por segundo para poder utilizar esta ecuación que me da entonces la potencia, ¿vale? Pero entonces, como decíamos al principio de la clase, de mi charla, hace un par de minutos, nosotros cuando hablamos de diseño, hablamos siempre de un dimensionamiento geométrico o de material. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa relación? Entonces, nosotros recuerden esta ecuación que vimos hace unas semanas atrás, cuando veíamos cómo sacábamos el esfuerzo para un eje que está sometido a torsión. Decíamos que el esfuerzo cortante máximo, en este caso, va a ser igual al torque por el brazo de giro, que en este caso C sería el radio de giro máximo, sobre J, ¿vale? Miren que en esta ecuación P igual a TW por W, que sería equivalente a esta, y reemplazamos W por 2πf, tenemos metido ese torque. Entonces en ese torque, despejándolo de esta ecuación, podríamos llegar, bueno, esta arreglándola un poco nos da de esta manera. Entonces, para nosotros poder hablar de un dimensionamiento, si nosotros despejamos el torque de esta ecuación, podríamos, mediante esta ecuación de aquí, comparar entonces ese torque dado por una potencia y una velocidad angular dada para digamos, un admisible de algún material que estaría dado por este cortante máximo, y un J sobre C, que acá todos tendríamos la parte de la geometría, ¿vale? Entonces son básicamente con estas ecuaciones que tenemos que jugar cuando hablamos de diseños de ejes por transmisión. Entonces vamos a hacer un problema muy sencillo a continuación, a ver cómo se aplica esto. Bueno, vamos a verlo.